Ya chicos, entonces ahora vamos a ver en este video un ejemplo de lo último de función cuadrática, que es problemas de máximos y mínimos, ¿sí? Entonces estos son los problemas de contexto que ustedes pueden ver en la guía. A ver, acá está, por ejemplo, hay varios ejercicios ahí en donde generalmente se les menciona la palabra máximo o mínimo. Por ejemplo, en el ejercicio 15 después del primer punto seguido dice, encuentra el nivel de producción que maximiza el ingreso total del fabricante, en ese caso. ¿Ya? O en el ejercicio 18 que ustedes pueden revisar más abajo, acá, ¿cuál es la altura máxima alcanzada por la flecha? Dice. ¿Sí? O en el ejercicio 19 dice, encuentre dos números cuya suma es 40 y su producto sea el mayor posible. Entonces siempre le hablan generalmente de máximo o mínimo. O si no, como en el ejercicio 17, que es sencillamente determinar vértices, intersecciones y posteriormente graficar qué son los elementos anteriores que nosotros vimos. ¿Sí? En este caso, el enunciado trata de la función de demanda para la línea de laptops de una compañía que está dada por esa fórmula. ¿Sí? Por P igual 2400 menos 6Q. O también ustedes lo pueden ver como una función que depende de Q. ¿Sí? Entonces, P de Q es igual a 2400 menos 6Q. ¿Sí? Después dice donde P es el precio en dólares por unidad. Por una unidad, el precio P es eso. O sea, el P es el precio, el precio no es fijo. Va variando según las Q unidades que demandarán los consumidores que dice ahí en el enunciado. Entonces la pregunta es, determina el nivel de producción, o sea, la cantidad Q, determina la cantidad Q que maximizará el ingreso total del fabricante. Y después determinar ese ingreso máximo. Entonces, lo importante es encontrar esto. Maximizará el ingreso total. El ingreso total. Ingreso total. ¿Sí? Entonces, lo primero es, ¿cuál es el ingreso? Es el ingreso. Entonces nosotros sabemos que ingreso se puede calcular mediante la relación precio por cantidad. ¿Sí? Precio por cantidad. ¿Ya? Le vamos a llamar, en general, ingreso se le puede llamar I, entonces le vamos a llamar I. I. Y el I depende del precio y la cantidad. Es el precio por la cantidad. El precio es P y la cantidad es Q. ¿Sí? Eso ya está dado por el enunciado. Pero, pero lo importante es que P es igual a 2400 menos 6Q. Entonces, teniendo esa igualdad, nosotros obtenemos que I es igual a ¿qué cosa? Es igual a P por Q, pero P es 2400 menos 6Q. Y todo eso se multiplica por Q. Por lo tanto, nos va a resultar de que I es una función cuadrática porque al multiplicar esto me queda eso que está ahí. ¿Sí? 2400Q menos 6 por Q al cuadrado. Ya no es una función lineal como antes. Y bueno, podemos reordenar para dejar primero el coeficiente A o la potencia al cuadrado, que haría eso más eso que está ahí. Esto es con Q. Ahí sí. Entonces, esta es la función. ¿Sí? A ustedes, al I le pueden poner en este caso I de Q. ¿Sí? No hay ningún problema, eso es un detalle. Entonces, la función I es una función, es esa que está ahí, y es una función cuadrática. Y nos están preguntando, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan, determine el nivel de producción. O sea, nivel de producción, esto es, determine Q. ¿Sí? El valor de Q. Lo voy a anotar acá. El valor de Q que maximizará el ingreso. O sea, ¿para qué valor de Q I es máximo? ¿Alcanza el máximo valor? ¿Para qué valor de Q? Entonces, bueno, en este caso, tenemos esa función cuadrática. Entonces, en este caso, los coeficientes de la función cuadrática, los coeficientes son A igual menos 6
B igual 2400 y el C vale 0, ¿sí? Porque no hay un número acá, no hay un más 5, por ejemplo. No, es más 0. Entonces el C es 0. Por lo tanto, como el A es menos 6 y es menor que 0, nosotros recordamos, vamos a retroceder para recordar qué es lo que ocurre cuando el A es menor que 0. Respecto a máximo y mínimo, aquí estoy, en el video anterior, máximo y mínimo. Entonces, cuando la es menor a 0, entonces f de x, que en este caso es y de q, alcanza un valor máximo. ¿En dónde? En la abscisa del vértice, cuyo valor es la ordenada del vértice. Entonces, como a en este caso es menor a 0, y alcanza, un máximo valor en lugar de x en este caso, porque ahora x es q, ¿sí? Ese es el contexto, la variable independiente es q. Cuando q vale menos b partido por 2a. Y calculamos ese valor. Menos b partido por 2a es menos 2400 partido 2 por menos 6, que es el a. Y eso es 200. ¿Sí? Entonces, ya respondimos a la primera pregunta. ¿Cuál es el nivel de producción que maximizará el ingreso? Pues cuando Q vale 200. O sea, 200 unidades. ¿Sí? Entonces, primera respuesta. Entonces, el nivel de producción que maximiza el ingreso es de 200 unidades. ¿Sí? Porque Q vale 200. ¿Y cuál es el valor? ¿Y cuál es el valor de dicho ingreso? Entonces reemplazamos Q en la fórmula. De dicho ingreso máximo. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar ese valor en la fórmula porque ya sabemos que en ese valor se alcanza el máximo. ¿Sí? Entonces ese ingreso corresponde a ese ingreso máximo corresponde finalmente a I evaluado en el 200. Y hay que reemplazar en la fórmula. La fórmula era menos 6q cuadrado más 2400q. Entonces queda menos 6 por 200 al cuadrado más 2400 por q, que es 200. ¿Sí? Si uno resuelve eso, va a llegar a que el valor es 240.000. Y así concluye el ejercicio. Y en general, estos ejercicios son así. Cuando hablan de máximo o mínimo, entra a participar la función cuadrática, ¿sí? Porque la función lineal no alcanza un valor máximo o mínimo, salvo que sea una función constante. En ese caso, siempre vale lo mismo. Pero cuando hablan de máximo o mínimo, se usa esta función cuadrática en esta guía, al menos la guía número 3. ¿Sí? Así que, y también, bueno, ya vimos lo que era gráfico y todos los elementos del gráfico.